Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo de teoría de exponentes. Entonces, ¿qué cosa es teoría de exponentes? Bueno, obviamente sabemos de que una potencia es aquella base, lo voy a poner así, B, que está elevado a un exponente, en este caso le voy a poner A, y esto va a ser igual a C. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es una potencia? ¿Qué cosa es el exponente? ¿Qué me indica este valor? Me indica las veces que se repite en una multiplicación la base. Es decir, B elevado a la A significa B por B por B a veces. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos todos. Entonces, primero vamos a identificar acá las partes. Decimos, esta letra B viene a ser la base. ¿De acuerdo? La letra A viene a ser el exponente. El exponente. Y la letra C, a la letra C se le llama potencia. ¿De acuerdo? C es la potencia. ¿Ya? Muchas veces confundimos el exponente con el nombre de potencia. Decimos B elevado a la potencia A. Entonces, no es potencia, es B elevado al exponente A. La letra C es la potencia y como esto es una igualdad, por lo tanto, todo este conjunto, B elevado a la A, todo, se le llama potencia. ¿De acuerdo? Ahora, como les decía, ¿no? ¿Qué cosa es B elevado a la A? B elevado a la A es simplemente B por B por B por B tantas veces como indica el exponente, C veces. C veces. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va, perdón, A veces, ¿no? Acá estamos hablando de exponente del exponente A y esto tiene que ser igual a C. A veces. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto tiene ciertas propiedades, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces las propiedades, lo vamos a poner acá, las propiedades. Las propiedades nos van a indicar cómo hacer y cómo operar esta potencia, ¿no? La potencia tiene ciertas reglas para poder operar, no es una simple operación de multiplicación, ¿ya? Entonces vamos a partir por lo más elemental. Decimos, la primera propiedad, decimos que B elevado a la 1 es simplemente B. Eso es obvio, ¿no es cierto? B elevado a la 1 es B porque no está multiplicando a nadie, es B una sola vez, por lo tanto B elevado a la 1 una sola vez es B. No hay necesidad de demostrarlo. La segunda propiedad, ¿eh? Nos dice lo siguiente, B elevado a la 0, esto es igual a 1. ¿Ya? B elevado a la 0 es igual a 1. Esta propiedad voy a explicarlo más adelante. Vamos a ir viendo otras propiedades y vamos a ver por qué razón es de que B elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1 con la única excepción del mismo 0. No existe 0 elevado a la 0. No se puede hacer. Y también lo vamos a explicar ahora. ¿Ya? Pero primero tenemos que tener en cuenta que B elevado a la 0 es una potencia. El exponente es el 0. Y ahorita vamos a explicar por qué. Lo dejamos pendiente y pasamos a la siguiente propiedad. Entonces decimos 3. Nos dice, si yo tengo A, voy a cambiar la letra mejor, vamos a ponerle acá, B elevado a la M, y estoy multiplicándolo por B elevado a la N, ¿de acuerdo? Esta propiedad me dice lo siguiente, si yo multiplico bases iguales, los exponentes se suman. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá va a ser así, B elevado a la M más N. ¿Ya? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sumamos los exponentes? ¿Por qué no los multiplicamos? ¿Ya? Y es bastante sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Acá vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Digamos que yo quiero desarrollar 5 elevado al cubo
multiplicado por 5 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? 5 elevado al cubo y 5 elevado a la cuarta. Pero 5 elevado al cubo, ¿qué cosa es? De acuerdo a lo que hemos visto aquí, 5 elevado al cubo es 5 por 5 por 5. Es obvio. Entonces, esto será igual a 5 por 5 y por 5. Pero además de eso estoy multiplicándolo por 5 elevado a la cuarta. Vuelvo a hacer lo mismo. Entonces pongo acá 5 por 5 por 5 y por 5. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas veces estoy multiplicando 5? Entonces diré aquí, en conclusión, que 5 al cubo por 5 a la cuarta va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 elevado a la séptima. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Por lo tanto, en lugar de hacer todo este desarrollo, simplemente sumo los exponentes, pero ojo, solamente cuando las bases sean iguales y cuando se estén multiplicando. ¿De acuerdo? No sumando, solamente multiplicando. Entonces, esto será igual a 5 elevado a la 3 más 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta propiedad me permite ya simplificar las operaciones y trabajar de esta manera. Si ocurre eso con la multiplicación, ¿qué va a ocurrir con la división? Entonces, ahí viene la otra propiedad. Entonces diremos acá 4 y decimos, si yo divido b elevado a la n entre b elevado a la n, ¿de acuerdo? Esto será b elevado a la m menos n. ¿Está bien? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hacer un ejemplo parecido al anterior. Lo voy a hacer aquí. Entonces borro esto. Borro todo. Y hacemos un ejemplo similar. Ponemos acá ejemplo. Entonces diré, por ejemplo, si yo quiero dividir 8 elevado a la quinta entre 8 elevado al cubo. Por ejemplo, 8 elevado a la quinta entre 8 elevado al cubo. De lo desarrollo tal cual como hemos hecho acá. Igualito, entonces diré aquí arriba, en el numerador, tendré 8 por 8 por 8 por 8 y por 8. Y en el denominador voy a tener solamente 8 por 8 y por 8. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una operación como esta, ¿qué hacemos? Simplificamos, ¿no es cierto? Entonces simplifiquemos. Octava, 1, octava 1, acá también, aquí también, y acá también, y acá también. ¿Qué me queda en el numerador? Pues en el numerador me queda 8 por 8, es decir, 8 al cuadrado. Y abajo no me queda nada, me queda solamente 1. Ya saben ustedes que un número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces lo dejamos así. Pero resulta que este 2 resulta de restar 5 menos 3. Entonces diremos finalmente que 8 a la quinta entre 8 al cubo, que está acá, va a ser igual a 8 elevado a la 5 menos 3, es decir, 8 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Utilizando esta propiedad de la división es que voy a explicar la segunda propiedad. ¿De acuerdo? Ahora explicamos lo que nos faltaba. ¿Qué pasa si yo divido un segundo ejemplo, otro ejemplo? Si yo divido lo siguiente. Un número cualquiera, digamos 7 elevado a la cuarta. Entonces ponemos acá 7 elevado a la cuarta entre 7 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo mismo que acá. Diré 7 por 7 por 7 y por 7. Y abajo tendré lo mismo. 7 por 7 por 7 y por 7. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar. Entonces simplifico acá. Séptima 1, 1, 1, 1. Acá también, aquí también. ¿Qué cosa nos queda? Nos queda 1. ¿Está bien? Listo. Pero la cuarta propiedad me dice que cuando yo divido bases iguales, en 7 y 7 son bases iguales, los exponentes se restan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de acá lo resuelvo así. 7 a la cuarta entre 7 a la cuarta
Resto los exponentes y me queda 7 elevado a la 4 menos 4. 4 menos 4. Pero 4 menos 4 es 0. ¿Y esto cuánto vale? Vale 1. Ahí está. Esa es la demostración. ¿De acuerdo? Entonces, todo número elevado, mejor dicho, bases iguales, elevado a la 0, como en este caso, siempre me va a dar 1. Siempre. ¿De acuerdo? Bien, ahora, hay algo más. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto acá 0 a la cuarta entre 0 a la cuarta? Entonces ustedes dirán, bueno, pero 0 a la cuarta entre 0 a la cuarta es 0 a la 0. Y eso debe valer 1. No, porque no puedo dividir 0 entre 0. No existe. ¿De acuerdo? No hay ninguna forma de que al dividir cualquier número entre 0 sea igual a 1. No se puede. No se puede, no existe simplemente. ¿De acuerdo? Sí puedo dividir, por ejemplo, puedo dividir 0 entre 8. Eso sí, 0 entre 8 es 0. Pero 8 entre 0, esto de acá, no existe. No existe. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo tengo un número elevado a la 0, eso vale 1. Con la única excepción que no se puede elevar 0 elevado a la 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Entonces, pasemos acá. Estamos en la cuarta propiedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una base, un número elevado a un exponente y eso está elevado a otro exponente? ¿Ya? Pero con paréntesis. Es decir, vamos a poner quinta propiedad acá. Y decimos, la base b elevado a la m y esto elevado a la n. Me imagino que ya muchos de ustedes ya saben cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un número elevado a un exponente y eso entre paréntesis elevado a otro exponente, pues los exponentes se multiplican. ¿De acuerdo? Entonces, acá esto será igual a b elevado a la m multiplicado por n. ¿Ya? B elevado a la m multiplicado por n. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se multiplican? ¿No es cierto? ¿Por qué no es que m esté elevado a la n, sino por qué se multiplican? Bueno, lo que me está indicando esto es lo siguiente. Vamos a verlo con este ejemplo. A ver. Otra vez, digamos que yo tengo 3 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa me indica este 3? El exponente 3. Me está indicando que lo que está dentro del paréntesis se va a repetir 3 veces. Es decir, voy a colocar esto de esta manera. Esto va a ser 3 al cuadrado multiplicado por 3 al cuadrado multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Ven? ¿Es así o no? Ya, pero ¿qué ocurre cuando yo multiplico bases iguales? Por la propiedad anterior que dijimos, que cuando se multiplican bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, aquí tendré 3 elevado a la 2 más 2 más 2. ¿No es cierto? Y esto me da, va a ser igual a 3 a la sexta. ¿No es cierto? Para evitar todo este trabajo, ¿qué hacemos? Simplemente aquí, volvemos a decir 3 al cuadrado elevado al cubo, con paréntesis, será 3 elevado a la 2 por 3. Y esto me da 3 a la sexta. Listo. Solucionado el problema. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hagamos alguna teoría, hay que explicar bien por qué razón sale tal propiedad o tal fórmula. ¿De acuerdo? Yo no enseño fórmulas. Yo lo que enseño es a desarrollar y a ver el por qué es de que sale así. Bien, otra propiedad. ¿Ya? Vamos a la 6. Lo voy a plantear acá y vamos a resolverlo allá. ¿Qué pasa si no hay paréntesis? ¿Qué pasa si yo tengo b elevado a la m y la m elevado a la n? Y de repente esta n elevada a la p. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da eso? Bueno, acá ya no es una multiplicación. Acá resulta que
n esté elevado a la p. Ese resultado de esa potencia, porque n elevado a la p es una potencia, p es el exponente, vendría a ser el exponente de m. Y ese nuevo resultado viene a ser el exponente de b. Entonces no hay forma de resolver esto como lo hemos hecho anteriormente. Lo que hay que hacer simplemente es resolver uno por uno de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto se resuelve así. Nunca se resuelve al revés. No puedo resolver primero b elevado a la m y ese resultado elevado a la n y ese resultado elevado a la p. No, se resuelve primero n elevado a la p, ese resultado es el exponente de m y ese resultado es el exponente de b. Entonces acá no hay nada que explicar, es simplemente el procedimiento va de esa manera, ¿ya? Pero hay algunas reglas que hay que seguir y hay algunas cosas que hay que tener muy en cuenta. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces acá. Bien, entonces diremos, ejemplo. Ya. Vamos a poner un ejemplo, primero un ejemplo sencillo, ¿ya? Entonces pongamos, por ejemplo, 2 elevado al cubo, y esto de acá, perdón, ya no va a ser con paréntesis, ¿ya? No va a ser con paréntesis, sino ahora decimos 2 elevado al cubo, y esto elevado al cuadrado, para que no sea demasiado grande, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo resolver 2 elevado al cubo 8 y 8 al cuadrado 64. No se puede, ¿de acuerdo? Es de arriba hacia abajo, es decir, esto será primero 2 elevado 3 al cuadrado es 9. Ok, 9. No es 6, ¿no es cierto? 3 al cuadrado es 9. Y ahora resolvemos 2 a la novena. ¿Cuánto es 2 a la novena? 512. Listo. No hay otra forma. Ahora, seguramente ustedes habrán visto algunos problemas donde ponen números grandes, acá, números grandes, y un montón de exponentes, y uno dice, ¿y eso cómo se resuelve? ¿No? Porque esto obviamente es bastante sencillo. Ejemplo 2. Bien, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo este número, digamos que tengo 586, ¿de acuerdo? Y este 586 está elevado a la 45, y esto está elevado a la 0, y esto está elevado a la quinta, y esto está elevado a la octava, y esto está elevado a la 20, y esto está elevado a la 5000. Ya está. ¿Ven? Entonces la pregunta es, si tengo que resolver de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto será 20 a la 5000? Bueno, pues yo no tengo ni la menor idea, ¿de acuerdo? Pero sí sé que si yo elevo un 0 a cualquier potencia, por más grande que sea, sigue siendo 0, ¿no es cierto? 0 a la 1 es 0, 0 al cuadrado es 0, es 0 por 0, 0, 0 al cubo es 0, 0 a la 1000 sigue siendo 0, 0 a la 1.000.000 sigue siendo 0. Por lo tanto, simplemente digo, a partir de aquí, todo esto es igual a 0. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, todo eso se reduce a lo siguiente. 586 elevado a la 45 y todo esto elevado a la 0. Ahí se redujo. Ahí se redujo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Pero cuánto es 45 a la 0? Pues todo número que no sea el mismo 0 elevado a la 0 vale 1. Por lo tanto, esto será a 586 elevado a 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es esto? Pues 586. Ya está. ¿Ven? Entonces, cuando vean ustedes exponentes de esta forma, un exponente sobre otro exponente, tienen que buscar alguna alternativa. Tienen que buscar, por ejemplo, donde hay unos o donde hay ceros. ¿Ya? Ahorita vamos a poner un ejemplo con donde aparezca 1. Pero por lo menos aquí hay un 0. ¿Ya? Entonces, si hay un 0, yo sé que de aquí hacia arriba, todo es 0. ¿Ya? Y se reduce el problema a esta forma. Es bastante sencillo. ¿Ya? A ver, pongamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo acá. Ejemplo. Ya, digamos que yo tengo
tengo por ejemplo acá 3 elevado a la cuarta, elevado a la 1, elevado a la quinta, elevado a la 745 y elevado a la 23 y elevado a la 0. ¿De acuerdo? Bien. Si yo resuelvo 23 a la 0 me va a dar 1. No me ayuda mucho porque abajo tengo 745 y tengo quinta elevado a 745, ¿verdad? No ayuda mucho. Pero sí acá hay un 1. Otra vez viene la misma pregunta. ¿Cuánto es 1 elevado a cualquier número, incluido el 0? 1 a la 0 es un número elevado a la 0, sigue siendo 1. 1 a la 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 a la 1000 es 1. 1 a la 1.000.000 sigue siendo 1. Por lo tanto, todo esto de acá, bien, les decía de que todo este exponente de acá es igual a 1. Entonces, ¿qué cosa me queda finalmente? Me queda 3 elevado a la cuarta y esto elevado a la 1. 4 elevado a la 1 sigue siendo 4, no me afecta. Y 3 a la cuarta será ¿cuánto? 81. Ahí está la respuesta. ¿Ven? Entonces, estas propiedades que estamos mencionando son las básicas, las más básicas. Hay una más, vamos a explicarla ahorita, que es cuando aparecen exponentes negativos. Hay dos más que vamos a hacerlo, y exponentes fraccionarios, ¿ya? ¿Qué cosa es un exponente negativo? Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? A ver. Bien. Digamos que yo tengo b elevado a la menos a. B elevado a la menos a. ¿Ya? No me acuerdo qué propiedad es esta, creo que es la quinta si no me equivoco. Bien, entonces, ¿qué cosa es un exponente negativo? ¿Por qué es que aparecen una base con un exponente negativo? Primero que en teoría los exponentes deben ser números positivos, ¿de acuerdo? No se comporta igual que un número negativo cualquiera, tiene cierta propiedad. Y eso lo vamos a explicar aquí. Primero vamos a poner qué cosa significa. Todo número entero, todo número lo puedo poner como una fracción, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo tengo 8, el 8 pues es igual a 8 entre 1, ¿de acuerdo? Es una fracción, todo número es una fracción. Entonces los números enteros, su denominador vale 1. 8 entre 1 sigue siendo 8. Entonces acá, el número b tiene como denominador 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué lo pongo? Porque para poder convertir un exponente negativo en positivo, ¿de acuerdo? Hay que invertir la fracción. Entonces, esto se va a convertir en 1 entre b, ¿de acuerdo? Y la b elevado a la a. De esa manera. O si quieren pueden ponerlo así. 1 entre b, entre paréntesis, elevado a la a. Es lo mismo, porque 1 a la a sigue siendo 1 y b elevado a la a es el número, b elevado a la a. ¿De acuerdo? Entonces ya, como ven, el exponente pasó a positivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar de que siempre los exponentes pasen a positivos. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que ocurre eso? Miren, vamos a volver a utilizar la propiedad de la división, ¿ya? Entonces, yo digo, ejemplo acá. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo, por ejemplo, 3 a la cuarta entre 3 a la sexta? 3 a la cuarta entre 3 a la sexta. Como notamos aquí, el exponente del denominador es mayor que el denominador. Vamos a resolverlo como lo hicimos anteriormente, es decir, esto va a ser igual a 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Ven? 3 a la cuarta. Y en el denominador, 3 por 3 por 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, falta 1, 3. ¿Listo? Ahora simplificamos. Entonces sacamos tercia, vamos a hacerlo rápido. Listo. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahora multiplicamos. ¿Qué cosa me queda en el numerador? Me queda un producto de puro 1, por lo tanto eso es 1. Acá tendremos 1, 1. ¿Y abajo qué cosa me queda? 1 por 1 por 1 por 1, 3 por 3. Y esto será 3 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué cosa me dice la propiedad cuando yo divido bases iguales? Me dice que yo debo restar los exponentes. Entonces, 3 a la cuarta entre 3 a la sexta tiene que ser igual a 3 elevado a la 4 menos 6. ¿Cuánto es 4 menos 6? Es 3 a la menos 2. ¿Cuánto es 3 a la menos 2? Es 1 entre 3 todo elevado al cuadrado. O si no, 1 entre 3 al cuadrado, lo que está aquí arriba. ¿Verdad? Y esa es la explicación. Entonces, 3 elevado a un exponente negativo, como está acá, ven, acá, va a ser igual siempre a la inversa del número, elevado al exponente, pero ya ahora en positivo. Esa es la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad es bien útil porque nos va a ayudar a resolver varios problemitas en forma bastante simple. Y bien, vamos a ver la última propiedad. Creo que acá me he equivocado, no me acuerdo si era 5, pero bueno, igual. La última propiedad cuando aparece un exponente en forma de fracción, ¿ya? Entonces, vamos por acá. A ver, vamos a explicarlo acá. Entonces, acá decimos, ¿qué pasa cuando tengo b elevado a la m entre n? B elevado a la m entre n. Ya, a ver, resulta que esta fracción no es una fracción común y corriente como lo que ustedes han aprendido en aritmética, ¿de acuerdo? Esta fracción tiene un significado. La letra m, que es la que está en el numerador, sigue siendo el exponente de b, ¿de acuerdo? Sigue siendo el exponente de b elevado a la m. Entonces, ¿qué cosa es n? N viene a ser la operación inversa de la potencia. ¿Y cuál es la operación inversa de la potencia? Pues la raíz. Entonces, esto se convierte en la raíz enésima, n, acá está, n, ¿de quién? De b elevado a la m. M sigue siendo el exponente de b. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean un número elevado a un exponente fraccionario, como en este caso, el denominador viene a ser la raíz, ¿de acuerdo? Entonces es fácil de identificar, ¿de acuerdo? N viene a ser la raíz, este de acá viene a ser la raíz, o el índice de la raíz, ¿no? Vamos a ponerlo apropiadamente, esto viene a ser el índice de la raíz. Listo. ¿Y quién es m? M sigue siendo el exponente. Exponente. Listo. Ya, esa es la explicación de un exponente en forma de fracción. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Bueno, ahora vamos a poder trabajar indistintamente con potencias y con raíces. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Miren, ejemplo. A ver, ¿a qué será igual la raíz cúbica de 8 al cuadrado? La raíz cúbica de 8 al cuadrado. ¿Cómo lo resolvemos? Hay varias formas, ¿ya? Y seguramente ustedes lo deben hacer así. Seguramente dirán, bueno, elevo 8 al cuadrado es 64 y la raíz cuadrada, la raíz cúbica de 64 pues es 4. Listo, y soluciona el problema. ¿Qué pasa si yo quiero resolverlo así? De esa manera, porque no me di cuenta cuál es el resultado. Pues hago el cambio, ¿no es cierto? Entonces hacemos el cambio de esta manera. Entonces decimos, el 3 pasa como denominador del 2. Entonces quedará así, 8 elevado al cuadrado entre 3. ¿De acuerdo? Ahora uno dice, pero está más complicado, más fácil era elevar 8 al cuadrado. ¿El 8 qué cosa es? El 8, acá solamente el 8 nada más. El 8 es igual a 2 al cubo o no. ¿Está bien? 8 es 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Qué pasa si esto lo reemplazo acá? Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar en lugar del 8. Entonces diremos,
2 al cubo, esto elevado a ¿quién? Elevado a la 2/3. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué dijimos cuando los exponentes están separados por paréntesis en la otra propiedad? Pues los exponentes se multiplican. Entonces tendré lo siguiente, 2 es este de acá, elevado a la 3 multiplicado por 2/3. ¿Puedo simplificar el 3? Sí se puede, ¿no es cierto? Tercia 1, tercia 1. Me queda entonces 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es 4. Listo. Solucionado el problema. Cuando son números chicos como estos es fácil, ¿no? Yo digo 8 al cuadrado es 64, raíz cúbica de 64 es 4. Pero cuando ya son números más grandes, hay que aplicar esta propiedad. Se hace un poco más sencillo. Bien chicos, hasta aquí estamos viendo la primera parte de teoría de exponentes, ¿de acuerdo? Hemos visto las propiedades que son las más importantes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a emplear. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver la segunda parte donde ya entran las raíces y vamos a ver problemas con cierta dificultad. ¿Listo? Ok, gracias, chao.